del International Market Research Day, hoy con 2 webinars. Entonces, bueno, sin más preámbulos, antes de empezar, pues quiero recordarles que Feedback Provokers nos está apoyando en todos estos temas logísticos y de plataforma. Feedback es una de las empresas líderes en Colombia de la investigación de mercados. Muy bien, como sabemos, a esta segunda hora tenemos una conferencia muy interesante de una de las empresas o tal vez más líder de aquí en Colombia de opinión pública y en diversos temas como marcas, digitalización en Colombia, uso de medios digitales. Y nos trae un webinar muy interesante que es la nueva frontera digital definirá el nuevo normal. Y para eso, pues, hemos invitado a 3 de sus máximos líderes, a Pablo Lemois, a Carlos Esteban Lemois y a Fabricio Alarcón. El Centro Nacional de Consultoría, pues, se ha caracterizado por, en los últimos años, hacer estudios sobre la penetración de la parte digital en Colombia, de ese acceso que tenemos los colombianos en diferentes ámbitos, y ha hecho estudios muy profundos a partir de ello, que han sido publicados en diferentes medios y han sido líderes en cuanto a entender muy bien cómo los colombianos nos hemos apropiado de la parte digital. Entonces, sin más preámbulos, pues le voy a ceder la palabra a Pablo, a Carlos Esteban y a Fabricio, dándole las gracias. Les pido a los participantes que sus preguntas las hagamos por el chat, los tengamos al final, las estaremos respondiendo. Y también a nuestros conferencistas que ya lo estoy viendo acá en cámara, a Carlos Esteban y a Fabricio, les doy un saludo muy especial, a Pablo, agradecerles la invitación y bueno, voy aquí a dejar de compartir para cederles directamente el espacio a ustedes. Vuelvo y les repito a los participantes, por favor díganos de qué parte nos están escuchando a través del chat, qué empresas representan, y pues tengan listas sus preguntas porque creo que el tema es muy interesante y muy apropiado. Como ya saben, estamos en simultáneo con más de 39 países. En este momento hay conferencias en Francia, en Hong Kong, en India, en Tailandia, arrancamos esta madrugada. Colombia está bien presente, estamos en este momento conectados. Y bueno, les cedo la palabra a nuestros amigos del Centro Nacional de Consultoría saludándolos. Bienvenidos. Muchas gracias, Leandro. Un privilegio estar en esta fiesta del Día Internacional de la Investigación de Mercados. Muchas gracias a todos los que hacen posible este evento. Muchas gracias a ACI, a ESOMAR y por supuesto a todos aquellos que se conectan y destinan un espacio en sus agendas para escucharnos. Voy a compartir pantalla para comenzar con nuestra presentación y de nuevo gracias. Quisiera corroborar si están viendo mi pantalla. Sí, Carlos, estamos viendo tu pantalla y te escuchamos muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ustedes ven en algunas slides va a estar este QR code en donde ustedes pueden escanearlo y pueden irán al sitio web que tenemos destinado al tema de apropiación digital. Apropiación digital es un estudio que básicamente es financiado por diferentes instituciones. Esta última versión está presente Mintic, Movistar, Da Vivienda, Banca de las Oportunidades, Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Bogotá, Ecopetrol y Discovery. Y la hemos llamado o hemos dado título a esta presentación El Salto Digital, lo cual casi que no es noticia, pero lo que sí es noticia y lo que nosotros traemos acá es cuál es la evidencia y de dónde ocurrió, cómo ocurrió y dónde no ocurrió el salto digital y cuáles de alguna manera los retos que plantea esta nueva era en términos de demanda y oferta, ¿no? Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Fabricio. Hola, buenos días. Bueno, espero que me escuchen bien. Una cosa muy importante de esta investigación y en la que nos hemos esforzado desde que nació en 2016
es mantener la representación completa del país. Cuando se habla de digitalización, hemos encontrado con mucha frecuencia que la digitalización se refiere a un fenómeno urbano, y en realidad es un fenómeno que va a diferentes velocidades, como nosotros lo vamos a mostrar, pero es un fenómeno nacional que va teniendo sus diferencias y sus enfoques dependiendo de los territorios. Entonces, algo que nuestro estudio ha garantizado en todas sus mediciones es la representatividad nacional, es decir, tenemos las regiones del país representadas, tenemos las áreas urbanas y las áreas rurales representadas, tenemos los diferentes tamaños de municipios representados, las grandes ciudades, los municipios intermedios y los municipios pequeños. Nuestra muestra obviamente selecciona al azar esos municipios donde se corre, la última se corrió en 63 municipios, con una muestra de un tamaño muy importante. En nuestra última medición hicimos 5.861 encuestas, como ustedes ven en esa diapositiva, con una concentración alta en las 4 ciudades principales y de todas maneras con cerca de 2.000 encuestas en los 59 municipios. Las mediciones de las que les vamos a hablar especialmente ocurrieron en febrero de 2020 y en noviembre de 2020, ¿sí? Esta segunda medición, la que ocurre en noviembre de 2020, es una medición que ocurre durante la pandemia, y en ese sentido, pues ustedes saben que una prioridad y un gran interés de nosotros los investigadores es seleccionar quiénes van a participar en las investigaciones para darles esa virtud de ser representativas. Entonces, en ese sentido diseñamos una metodología que nos permitía a nosotros seleccionar los entrevistados, pero que a su vez le permitía a los entrevistados seleccionar el método para contestar la encuesta que mejor se adaptaba a sus políticas de autocuidado durante la pandemia. Por eso diseñamos esa metodología Kaosi, que proporcionaba la posibilidad de tener encuestas presenciales cara a cara, hasta la posibilidad de tener encuestas asistidas virtualmente o incluso telefónicamente. Entonces, de esa manera, tuvimos como la seguridad de que no estábamos generando sesgos frente a las políticas de autocuidado ni a la selección de nuestros informantes. Entonces, a grandes rasgos, esta es como la ficha técnica de nuestra investigación. Es una de las bases que nos gusta poner antes de empezar a hablar de estos datos, y le voy a entregar la palabra a Pablo para que les hable del contexto en el que ocurrió. Sí, nosotros, bueno, buenos días para todos. A nosotros nos gusta también empezar con el contexto en el que ocurre este salto digital, ¿cierto? Entonces, 59% de las personas nos reportaron haber sufrido una disminución en sus ingresos. Este reporte, digamos, es similar entre hombres y mujeres. Es mucho más fuerte en lo urbano que en lo rural. También estuvieron más golpeados los independientes y de actividades informales que los empresarios y mucho más que los empleados. El tamaño de la empresa también infiere. Las micro mucho más golpeadas, las personas que trabajan mucho más golpeadas que personas que trabajan en pequeña, mediana y empresa grande, y las personas de estratos bajos, de 1 y 2, también reportan con mayor probabilidad una disminución en sus ingresos que los estratos altos. Entonces, esto nos genera a nosotros un contexto en el que ocurre este salto digital que es muy importante para nosotros tener en cuenta. Y ahora paso la palabra a Carlos Esteban para que explique cómo hacemos, qué entendemos nosotros por la protección digital. Sí, acá primero que todo, nosotros los números o las evidencias que vamos a ver ahora, de alguna manera, como cuando uno entra a una película de 3D, requiere unas gafas. Acá vamos a explicar cómo es la construcción del indicador, y la otra parte que vamos a ver para poder entender mejor todo lo que vamos a mostrar es la construcción de la ciudadanía digital, es decir, cómo es ese recorrido en términos de ganancia de habilidades digitales. Comenzando la primera parte con respecto a cómo se construye el indicador, pues hay un reto importante que no es trivial, en el sentido de que en últimas uno está midiendo dos cosas que se están moviendo, ¿no? Una, evidentemente, es la tecnología a través de los usos o las herramientas que coloca a disposición de las personas, y lo otro es
cómo las habilidades y las necesidades de las personas pueden ser expresadas a través de esas herramientas, ¿no? Entonces, inicialmente se estaba midiendo el aprovechamiento de la tecnología exclusivamente a través de los usos, pero eso era insuficiente porque, para ponerles un ejemplo, si nosotros mirábamos el uso del YouTube, pues nos quedábamos con la duda de si esa persona estaba haciendo ese uso para divertirse nomás o si estaba haciendo otros usos más sofisticados, como capacitarse o crear contenidos o inclusive generar ingresos. Es decir, distinguir esos propósitos con los cuales las personas se acercan a la tecnología es muy importante, y esos propósitos de alguna manera es lo que nosotros entendemos. Esa unión de la tecnología con los propósitos es lo que nosotros entendemos como la apropiación digital. Es decir, cuando yo me acerco al WhatsApp, al Facebook o cualquiera de las diferentes herramientas que yo encuentro en el mundo digital o a través de la tecnología, y cuáles son los propósitos que yo puedo expresar a través de estas herramientas. Es decir, nuestra encuesta básicamente lo que hace es indagar sobre 46 diferentes usos o herramientas, ¿no? Y con cuáles intenciones está asociadas cada uno de esos usos, de tal manera que nosotros creamos un indicador que combina ambas dimensiones, ¿sí? Ahora, cuando uno tiene dos dimensiones, pues entra como en un problema o en un dilema grande, y es cuál de las dos dimensiones es más importante, ¿no? Si la gente que usa más herramientas o la gente que digamos, expresa más intenciones o tiene más propósitos alrededor de las herramientas. Entonces, nosotros usamos una matemática que se llama el análisis envolvente de datos, que básicamente lo que nos dice es: usted seleccione a los dos o seleccione a los mejores en cada una de las dimensiones. Es decir, en nuestra encuesta nosotros encontramos a un colombiano que tenía 33 usos con 8 intenciones, y a un colombiano que tenía 28 usos con 13 intenciones. Es decir, esos son los colombianos que más lejos de alguna manera han llegado en términos de aprovechamiento de la tecnología. Entonces esos colombianos se vuelven para nosotros una frontera, y todos los demás estamos de alguna manera dentro de esa frontera. Esa frontera la volvemos uno, y lo que hacemos es establecer la distancia que hay del vértice a cada una de las posiciones, y sacamos un promedio, y ese promedio para 2016 era de 0.20. Es decir, de alguna manera lo que sucedió es que la gente accedía a Internet, tenía acceso, pero se quedaba muy cerca a la puerta. Es decir, no se desplazaba mucho, sino se quedaba muy cerca al acceso, ¿sí? Y de alguna manera lo que pasó en noviembre de 2020 fue que hubo un uso más intensivo, y ese uso más intensivo se expresa de alguna manera en que las personas se desplazan y hacen un aprovechamiento más profundo de la herramienta, ¿no es cierto? Y ese indicador, nosotros, mientras que en 2016 teníamos 0,20, pasamos a 0,39. Tal vez al mirar estas dos gráficas uno dice, bueno, pues ¿qué de valioso, cuál fue el gran salto, ¿no? Pero si vemos la historia y el ritmo con el que íbamos caminando en términos de esa ganancia de habilidades digitales, nos damos cuenta que no estábamos caminando muy rápido en términos de habilidades digitales y de aprovechamiento de la tecnología. Pues entre 2016 y 2018 habíamos avanzado 0,02 puntos no más, y entre 2018 y 2020, febrero de 2020, habíamos avanzado 0,01 punto.
¿sí? Y de pronto en casi que 10 meses saltamos, ¿sí? A 39. Es decir, a la velocidad que estábamos caminando en términos de apropiación digital, nos íbamos a tardar en llegar a ese indicador 20 años, ¿no es cierto? Entonces significa un salto muy grande y obviamente eso trastorna de alguna manera el contexto del ecosistema digital del país en términos de habilidades digitales de la demanda o de las personas, ¿no es cierto? Pero si le ponemos un poco la lupa a qué pasó en esas dentro de las ciudades y qué pasó, pues estas capas nos muestran que hubo unos saltos importantes en las zonas urbanas. Las zonas urbanas recibieron de alguna manera un estrés mucho más profundo como consecuencia de las cuarentenas y eso impulsó de alguna manera el indicador bastante, llegando, pues sale de 0,23 y llega a 0,43, mientras que las zonas rurales que no tienen unas cuarentenas tan estrictas y que de alguna manera tampoco son afectadas tan fuertemente en términos económicos, su indicador no se desplaza tanto y digamos que se abre una brecha importante respecto de las zonas urbanas y las zonas rurales. Algo contrario sucede si nos damos cuenta en lo que pasó con respecto a los hombres y las mujeres, respecto de que la brecha que existía en febrero, pues se cierra de manera importante 10 meses después, en noviembre de 2020. Y eso, pues, de alguna manera crea un nuevo contexto en términos de habilidades digitales, en términos de transaccionalidad y en términos de una cantidad de cosas que ya vamos a ver. La pregunta que surge cuando nosotros vemos este indicador es, bueno, pero ¿qué significa aumentar los niveles de apropiación digital? ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer ahora? ¿O qué cambia? Entonces, para entender nosotros la ruta digital, la manera en que los ciudadanos van adquiriendo capacidades, nosotros hacemos un ejercicio que consiste en lo siguiente, ¿cierto? La manera en que yo lo explico es la siguiente. Una persona que tiene una cuenta en Amazon necesariamente, una probabilidad muy alta, tiene correo electrónico, ¿cierto? Esto lo que quiere decir es que tener correo electrónico, dado que yo tengo cuenta en Amazon, es muy alto, uno, ¿cierto? Pero al revés no pasa lo mismo, ¿cierto? La probabilidad de tener cuenta en Amazon, dado que yo tengo correo electrónico, esa probabilidad no es alta. Entonces, esta diferencia en probabilidades condicionales nos hace ver que de alguna manera existe como un orden, ¿cierto? Las personas primero tienen un correo electrónico y después tienen una cuenta en Amazon. Entonces, nosotros hacemos ese mismo ejercicio para todos los usos y todas las intenciones, ¿cierto? Y eso nos permite saber a nosotros como qué capacidades vienen primero que cuáles. Ahora, cuando nosotros segmentamos eso y vemos en qué orden se van adquiriendo las capacidades, vemos que existen dos saltos importantes o varios escalones, ¿cierto? Entonces, primero existen los usuarios y lo primero que hacen los usuarios cuando entran al mundo de Internet es básicamente usos e intenciones enfocadas en la comunicación y el entretenimiento, ¿cierto? Son personas que exclusivamente usan la herramienta para comunicarse y entretenerse. Después de pasar un tiempo ahí, nosotros vemos que hay un siguiente salto, que es la educación y la participación. Estas son personas que empiezan a participar, a generar contenidos en Internet, a generar comunidades y además a educarse. Y educarse no solo es educación formal, sino además hacerle preguntas e investigar con la herramienta. Y nosotros vemos que eso es fundamental, digamos, una persona que es capaz de investigar para pasar al nivel avanzado que es la transacción. Y acá es importante decir que lo que nosotros llamamos estar en un nivel avanzado de transaccionalidad son personas que se sienten cómodas haciendo transacciones. Es decir, que hacen transacciones con una frecuencia semanal, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que es un camino que la gente recorre y por supuesto las personas que están a un nivel avanzado, digamos, no es que solo hagan transacciones, sino que hacen todas las de abajo. Una persona que hace transacciones también se educa, participa, se comunica y se entretiene a través de Internet. Y el salto digamos, de acceso de básico a intermedio es lo que nosotros llamamos un salto hacia el Internet productivo.
porque ahí hay unas transformaciones, digamos, en capacidades, ¿cierto? Una persona adquiere nuevas capacidades cuando se educa y cuando es capaz de generar ingresos o hacer transacciones a través de Internet. Entonces ahora vamos a ver cómo ha cambiado, digamos, esta ruta digital a través del tiempo. Primero explicamos cómo está relacionado esto con el indicador, ¿cierto? Entonces, las personas que están en un nivel básico son personas que están muy cercanos al vértice, ¿cierto? Son personas que tienen promedio de 2.6 usos y 2.9 intenciones. Las personas que están en el nivel intermedio son personas que tienen entre 7.6 usos de promedio y 5.8 intenciones. Las personas de nivel avanzado tienen en promedio 20.9 usos y 9.8 intenciones. Entonces aquí vemos cómo se relacionan estos dos, digamos, estas dos métricas. Ahora sí pasemos a ver la evaluación. Entonces, aquí vemos la evaluación de la evolución, ¿cierto? De las capacidades de Internet de la población a través del tiempo. Y lo que nosotros vemos aquí en claridad es que de 2016 a febrero de 2020 el país venía siendo muy bueno conectando su población, ¿cierto? Nosotros pasamos de un 42% de personas no conectadas a un 20%. Pero el gran incremento que lográbamos era lograr que la gente utilizara Internet para una, digamos, uso básico, que es el de comunicación y entretenimiento. Ahora, cuando miramos lo que pasó de febrero de 2020 a noviembre de 2020, en realidad no digo en conectados, ¿cierto? Digamos, no es un salto grandote, pero sí existe un salto muy importante de pasar del nivel básico al nivel intermedio y del nivel intermedio al nivel avanzado, ¿cierto? Aquí pasamos, en el caso del nivel intermedio pasamos de 27 a 36% y el nivel avanzado pasamos de 6 a 19%. Esto es un salto muy impresionante, ¿cierto? Además, este salto se da con mucha más fuerza en ciudades principales, ¿cierto? Cuando nosotros vemos cómo se distribuye ahora esta ruta digital en las ciudades principales, vemos que Bogotá pasó a un 40% de personas de nivel avanzado, Medellín 29, Cali 22, Barranquilla 24, que son porcentajes muy del promedio nacional, pues, y de lo que venían trayendo, ¿cierto? Entonces esta transformación se da mucho más fuerte en las ciudades, como ya lo había mostrado antes Carlos Esteban, y ahora, digamos, como entender cómo se distribuye esto, ¿cierto? Para cuando nosotros miramos cómo son esas capacidades entre hombres y mujeres, vemos que esta distancia, digamos, se ha acercado mucho entre hombres y mujeres, es bastante similar ahora. Antes teníamos una distancia mayor. En la generación es un poco lo que nosotros esperábamos, a medida que las personas son mayores, tienen menores capacidades de Internet, lo urbano mucho mayor que lo rural, y el nivel socioeconómico, pues las diferencias son abrumadoras, ¿no? Cuando uno piensa que el estrato alto está en un 64% a nivel de transacción, estamos hablando de otra manera de usar la herramienta, ¿cierto? Comparado con los otros estratos. Sí, a nosotros nos parece importante estar presentes a las brechas, y esto básicamente significa, y además pues que evidentemente no es noticia que lo digital está definiendo una nueva brecha, ¿no? Y una brecha mucho más profunda. Y nosotros hemos estudiado varias brechas en esta charla. Vamos a hablar básicamente sobre ubicuidad y Matthew Effect. Sin embargo, las otras brechas son importantes y hay que atenderlas, y básicamente la idea es que pues, no para todos esa ruta del ciudadano digital es una autopista, para algunos de alguna manera es en trocha, ¿no? Entonces, la primera brecha se refiere a ubicuidad, que de alguna manera está definida como en la capacidad de permanecer conectado, ¿no? Y es básicamente si yo tengo computador o conexión en la casa, conexión en el sitio de trabajo y una conexión de alguna manera mientras me desplazo, es decir, permanezco conectado, ¿no? Eso de alguna manera lo que hace es aumentar una intensidad y frecuencia del uso de la herramienta. En consecuencia se va ganando de alguna manera maestría en el aprovechamiento de la herramienta.
Ahora, si nosotros nos fijamos y distinguimos si hay una diferencia importante respecto del tipo de conexión y del tipo de dispositivo, encontramos que en la ciudadanía digital hay contrastes importantes respecto de lo que sucede respecto de las personas que, por ejemplo, tienen computador y smartphone respecto de las personas que solo tienen smartphone, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta que esas personas que tienen computador y smartphone, pues hay un 36% que está en el nivel avanzado y un 40% que está en el nivel intermedio. Es decir, que tenemos un 76% de personas que están en ese Internet productivo y lo comparamos con esas personas que solo tienen smartphone. Vemos un contraste significativo en términos de que solo un 10% de esas personas está en el nivel avanzado y un 39% está en el nivel intermedio, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo de alguna manera ese dispositivo me está de alguna manera limitando mi capacidad de ingresar o hacer un uso más profundo de Internet, ¿no? Y creo que pues las cuarentenas nos lo hicieron saber. De alguna manera, las casas no estaban preparadas para recibir la educación, el trabajo y otra cantidad de actividades que las cuarentenas pues se dio, y sobre todo no tenían los dispositivos suficientes para poder atender todas las necesidades. Cuando nos vamos al tipo de conexión, también vemos contrastes importantes en el sentido de que ese ciudadano digital que tiene internet fijo y además internet móvil, pues de alguna manera, pues tenemos un 86% de personas que están en ese internet productivo, 51% de esas personas está en el nivel avanzado y 35% está en el nivel intermedio, mientras que esas personas que solo tienen internet fijo, pues la diferencia es realmente grande, pues porque solo un 12% de personas está en el nivel avanzado. Es decir, de alguna manera, el móvil, lo que nos está diciendo esta información es que el móvil de alguna manera es una herramienta estrecha para poder aprovechar toda la capacidad que pues hay en Internet, ¿no? Y de alguna manera voy a estar ausente de una cantidad de usos sofisticados y de herramientas que no están disponibles y que sí podría aprovechar si tuviera conexión fija y móvil y un dispositivo en el caso de computador y smartphone. Ahora vamos a ver una brecha que pues es muy importante y que hemos medido recientemente. Sí, ahí viene una pregunta que para nosotros fue muy importante desde el principio, y es porque unas personas estaban logrando más velocidad y más facilidad para profundizar su relación en el uso del Internet productivo. Y cuando abordamos esa pregunta y miramos nuestras diferentes olas de apropiación digital, pues encontrábamos que un factor que independizaba un poco la apropiación digital de variables como la edad o como el nivel socioeconómico, pues era la escolaridad, ¿sí? Y desde ahí pues surgió como una idea de estudiar el impacto que esa dotación inicial, que era la escolaridad, tenía sobre esta ruta del ciudadano digital. Entonces acuñamos este término, que es el Matthew Effect, que es un término que se ha utilizado en varios contextos teóricos para hablar de cómo las ventajas acumuladas, cómo esas dotaciones iniciales permiten que los efectos no sean iguales para todos y se distribuyan de manera homogénea. Este Matthew Effect pues hace referencia a ese versículo de la Biblia en donde se habla de que a quienes más tienen más se les dará, pero a quienes tienen menos incluso se les quitará, y se ejemplifica muy bien a través como de las evidencias que les vamos a compartir, ¿sí? Un poco lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla
es a la izquierda la ruta del ciudadano digital a nivel nacional, ¿no es cierto? Que tiene esa distribución en donde un 15% no son usuarios, un 30% están en el nivel básico y van hacia el Internet productivo un 36% en el nivel intermedio y un 19% en el nivel avanzado. Ahora, buscando esas evidencias, lo que nosotros hicimos fue incluir una serie de variables que nos permitían entender algunas profundizaciones el rol que tiene la educación en la vida de cada quien. Y nos fuimos como hacia dos variables. Una, la escolaridad de los padres, el grado más alto de educación que alcanzó el padre o la madre de nuestro entrevistado. Y la otra, el nivel de inglés que nuestro entrevistado había logrado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la profundización sobre esos filtros, ¿no es cierto? Es decir, sobre la población cuyo padre o madre tiene educación superior, pues ya de entrada vemos unas diferencias grandes, incluso para febrero de 2020, en la distribución frente a la pirámide nacional, frente a la ruta del ciudadano digital nacional. Pero lo otro que se ve y salta a la vista es que las transiciones hacia el Internet productivo fueron mucho más aceleradas, ¿no es cierto? Es una reafirmación de cómo el Matthew Effect está funcionando, haciendo que quienes tenían más destrezas y más conocimientos acumulados por su escolaridad o por la escolaridad de su hogar, ingresaran más rápidamente hacia el Internet productivo. Cuando vamos hacia el nivel de inglés, ustedes ven esa misma transición. Por ejemplo, antes de que iniciara la pandemia, el 14% de las personas que tenían un nivel alto de inglés estaban en el nivel avanzado, en el nivel transaccional. Cuando hacemos la medición durante la pandemia, ahí en noviembre de 2020, encontramos que el 43% de esas personas había migrado hacia el Internet avanzado, hacia el Internet transaccional, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un filtro que es mucho más cerrado, ¿no es cierto? Y es que combinamos esas dos dotaciones, es decir, nos concentramos en las personas que tienen padre o madre con educación superior, pero que además tienen un alto nivel de inglés, encontramos un ciudadano digital muy, muy diferente al de la población que ustedes ven a la izquierda, ¿sí? Este ciudadano hizo una transición muy fuerte hacia lo transaccional. Antes de la pandemia pesaba el 16%, durante la pandemia pesa el 64%, ese nivel avanzado, ¿cierto? Y se diferencia muy fuerte de la población en general. Este es un pequeño grupo, este es un grupo que en cifras expandidas representa como 1,2 millones sobre los 39,2 millones que representa el total del estudio. Entonces, desde ahí se da una afirmación sobre cómo esas dotaciones iniciales asociadas especialmente a escolaridad, que no se pueden recrear ni intervenir de un día para otro, por muchos esfuerzos que hagamos como sociedad, están generando un rol diferente en nuestros usuarios de Internet, una aproximación diferente a cómo se utiliza Internet. Y pues de alguna manera, cuando nosotros volvemos a la variable de vulnerabilidad que les presentamos al principio, se ven como esas dotaciones iniciales también jugaron como en esa disminución del ingreso de los hogares, ¿no es cierto? Las personas que tienen estas dotaciones iniciales como un alto nivel de inglés o como padres con educación superior, estas personas fueron menos vulnerables a la pérdida de ingresos durante la pandemia. Son esas barras rosadas que están en la parte superior de la gráfica, ¿no es cierto? Y si nos, digamos, si traemos a colación la brecha de la que les habló Carlos Esteban, que es la de ubicuidad, pues encontramos ese mismo comportamiento. Las personas que hacen uso de Internet a través de un smartphone y de un computador a la vez fueron menos vulnerables que las personas que solo hacen uso de Internet a través del smartphone. Y se reproduce ese mismo comportamiento a través del tipo de conexión. Es decir, las personas que tenían las dos conexiones combinadas, Internet fijo e Internet móvil, fueron menos vulnerables durante la pandemia por ingreso que las personas que solo dependían de su navegación en Internet de los datos móviles, ¿sí? Sí, una pregunta que ha estado presente desde el principio es de alguna manera de qué tamaño es Internet y para averiguarlo, pues básicamente lo que nosotros hemos
es indagado por diferentes actividades y cómo esas actividades se están realizando, si se están realizando de forma exclusivamente digital, si se están realizando de forma mixta, es decir, algunas veces digital, algunas veces presencial, o si se están realizando de forma presencial o de forma tradicional, ¿no? Las barras azules representan esas actividades que se están haciendo de forma exclusivamente digital. El azul un poco más claro, lo que se hace de forma mixta, y lo gris representa lo que se sigue haciendo de forma presencial o de forma tradicional, ¿no es cierto? Hemos resaltado como 4 grandes protagonistas en términos de esas alteraciones o en términos de ganancia de habilidades digitales, que son claramente actividades muy afectadas por las cuarentenas, que es lo que tiene que ver con el trabajo, el estudio, las operaciones bancarias y la compra del e-commerce o la compra de artículos o servicios, ¿no es cierto? Y cuando vemos este comparativo de lo que pasó entre febrero y noviembre de 2020, vemos cómo de alguna manera la presencialidad pierde un 10%, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo digital, exclusivamente digital, gana un 2%, ¿no es cierto? Realmente lo que sucede es que la gente comienza a atravesar, es decir, esas actividades se comienzan a hacer, hay un uso más profundo del uso de lo digital y lo presencial, de tal manera que ahí hay una ganancia del 8%, es decir, esa gente que comenzó a probar y que de alguna manera comienza a hacer un uso más intensivo de Internet es realmente la que altera de forma importante la frontera digital. Ahora, esto de alguna manera produce una transformación de la demanda, es decir, hay una nueva demanda con unas habilidades digitales y en últimas, la gran pregunta es en qué medida la oferta está preparada y va a poder acompañar esas necesidades, ¿no? Y si lo observamos de alguna manera, casi que de manera de reflexión, uno podría ver que esas personas que siguen haciendo sus actividades de forma tradicional, pues en últimas van a relacionarse con una oferta tradicional, ¿no? Las personas que están haciendo esas actividades de forma mixta, pues van a seguir haciendo esas actividades o van a mantener esas relaciones con una oferta tradicional, que ha sumado iniciativas digitales y comienza a tener relaciones con esa oferta de nativas digitales. Ahí es donde comienzan a llegar, por ejemplo, los grandes jugadores tecnológicos, ahí comienzan a llegar, pues, digamos, los bancos digitales, donde están los mercados libres, los Amazons, los Rapis y todas estas cosas. Y de alguna manera ahí las personas van a comenzar a evaluar y van a comenzar a medir sus experiencias, van a comenzar a ver la seguridad y la facilidad de mantener esas relaciones, ¿sí? Tanto con las nativas digitales, con las tradicionales, más las iniciativas digitales, y de alguna manera el gran reto de la oferta, sobre todo de esas tradicionales, es que van a estar compitiendo con empresas nativas digitales que de alguna manera ponen una vara muy alta, un listón muy alto en términos de agilidad y de calidad en el servicio. Y eso va a comenzar de alguna manera a definir el nuevo normal. Si nosotros hacemos un zoom en estas 4 actividades que de alguna manera son las que percibieron los más grandes cambios, es decir, todo lo laboral, todo lo que ha pasado en trabajo remoto,
todo lo que ha pasado en términos de educación, de alguna manera diferenciando acá en términos de educación lo que va a pasar y digamos lo que va a tener que acomodarse las instituciones de educación superior y lo que están haciendo de alguna manera poco a poco las instituciones de educación básica. Las transacciones bancarias y de alguna manera compra de artículos y servicios de alguna manera generan, ahí estamos dibujando un ecosistema, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ambas se tienen que relacionar para poder ser de alguna manera completamente digitales, es decir, para hacer relaciones end-to-end, y ahí es donde va a haber grandes retos. Y un ejemplo que me parece valioso y que hemos estudiado con cierta profundidad es la videoconsulta, que de alguna manera es una actividad nueva dentro de la medición. Vemos que acá había como una desconfianza en ambas puntas, ¿no? De alguna manera los usuarios pensaban que los médicos no estaban suficientemente capacitados para hacer la cosa digitalmente, y los médicos de la misma manera también, o el personal médico estaba también pensando que los pacientes no estaban capacitados. Pero de alguna manera las cuarentenas obligan a desarrollar y a generar este canal, y vemos cómo de alguna manera pues la consulta se desplaza, un volumen importante de la consulta se desplaza exclusivamente a lo digital, y lo que es seguro es que ahí va a ocurrir una transformación completa y no vamos a regresar a los formatos anteriores, casi que ninguno de estos tres casos, y cada uno va a tener que generar las innovaciones necesarias para poder ser suficientemente atractivo. Es decir, las oficinas van a tener que reformarse para ser suficientemente atractivas, de tal manera que combinen adecuadamente el trabajo remoto con el trabajo presencial. Y de alguna manera ese es el futuro que vamos a escribir de aquí en adelante, y esa relación entre demanda y oferta va a construirse. Este es para nosotros es como la pregunta que queda abierta, ¿no? Y es en qué medida de alguna manera la oferta va a poder aprovechar y va a poder sostener esa nueva demanda y esas nuevas habilidades digitales en los diferentes aspectos y sectores de negocios que hay en el país. Acá les dejo el QR code en donde pueden ingresar al sitio donde está todo lo de apropiación digital, y en pocos minutos va a estar disponible la presentación que hemos traído para ustedes hoy. Nos pasamos 4 minutos, gracias. Leandro. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, este estudio. A mí particularmente me encanta porque nos hace una visión muy completa de cómo está el país a nivel digital. Bien, recordemos a todos que podemos hacer nuestras preguntas a través del chat, que Fabricio, Carlos y Pablo están dispuestos a contestarlas. Mientras van escribiendo, que ya nos han llegado preguntas, les comento que tenemos gente de Nicaragua, de México, tenemos en Colombia de Cali, de Manizales, de Bogotá, hemos tenido gente de Europa conectada, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, bueno, de verdad que estamos muy contentos esta semana, los temas muy pertinentes. Bueno, arranquemos. Carmen nos dice un comentario, dice, muy interesante, la digitalización aumenta las brechas ya existentes. Es muy importante que se considere como un derecho y se definan políticas públicas para asegurar el acceso. Aún así no es suficiente si no se aborda de forma integral. No sé si tienen algún comentario. No, pues es muy acertado el comentario de Carmen. Digamos que para nosotros es una realidad que el acceso o la conectividad es una condición para que el uso de Internet se dé, es natural. Pero la capa que sobreviene la conectividad, que es la capacidad de usar,
pues requiere una serie de intervenciones diferentes y cultivar unas habilidades diferentes en los ciudadanos, ¿no? Y ese es un trabajo que se debe abordar de otra manera, digamos, de alguna manera la viralidad del uso del Internet y la congregación alrededor de los beneficios de Internet ha demostrado cómo va generando unos focos de desarrollo. Y en la medida que no se hagan intervenciones para que esos focos de desarrollo sean generalizados y el beneficio se le ofrezca a toda la población, pues el llegar a un Internet en donde yo me entretengo y me comunico con otros, pues va a ser una forma cómoda de utilizarlo. El reto de todos los que intervienen en el ecosistema, no solo de la parte pública, sino también de la parte privada, es el de lograr experiencias que hagan que las personas migren y que al migrar los primeros, estos arrastren a los segundos. Es un poco el reto que sobreviene a un experimento, si se quiere cruel, como el que ocurrió durante la pandemia, en donde tuvimos que ir hacia lo digital como una válvula de alivio para una sociedad llena de restricciones. Entonces, que esas costumbres que se adquirieron durante la pandemia perduren, depende mucho de que las experiencias que se brinden en el contexto digital sean lo suficientemente poderosas y confiables para que los ciudadanos que hicieron esos pequeños pinitos ahorita, por ejemplo en lo transaccional, piensen en migrar hacia allá, ¿no? Entonces es un reto de sociedad, es un reto de públicos y privados trabajando en mejorar la experiencia y los beneficios de estar digitalizado. Muy bien, Fabricio, gracias. Nancy les hace una solicitud y una pregunta a la vez. Dice, hola, ¿podemos hacer un capítulo relacionado con salud? Veo en el ítem video consulta cómo han migrado los comportamientos. Sí, tenemos un estudio, pues digamos, con ese Zoom específicamente en la videoconsulta y en temas de salud, que, pues, que con gusto podríamos revisar. Sí, sí, claro que sí. Y un saludo a Nancy. Muy bien. Daniela les pregunta, ¿qué se espera en cuanto a evolución digital para finales de este 2021? Teniendo en cuenta el panorama actual, muchos trabajando y estudiando desde casa aún. Bueno, tal vez lo que hay que decir es que nosotros vemos con incertidumbre lo que viene, ¿no es cierto? De alguna manera, nuestra misión ha sido observarlo e ir entendiendo los diferentes juegos que toma la apropiación digital en la medida que las restricciones van cambiando, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros hemos hecho nuestros análisis, no solo enfocados en las cifras de este estudio específicamente, sino en otros estudios, pues vemos que hay cierta tendencia, en la medida que se flexibilizan las restricciones, pues los comportamientos tradicionales vuelven a ganar participación. La lucha de los medios de pago, por ejemplo, el efectivo versus medios de pago bancarios o digitalizados, pues han sido un ejemplo claro, ¿no? Cómo crecen muy rápidamente durante las cuarentenas más estrictas y en la medida que esas cuarentenas empiezan a flexibilizarse o incluso a desaparecer, pues el efectivo vuelve a ganar terreno. Entonces, la pregunta queda abierta y muy soportada en mi respuesta anterior, y es, ¿cuáles son las intervenciones que este desarrollo digital no fue solo para los usuarios, ¿no? Este desarrollo digital también fue para las compañías, para los innumerables e-commerce que nacieron durante la pandemia. Entonces, la pregunta es cómo esas dos puntas van a empezar a interactuar y a generar beneficios de lo que se aprendió en la cuarentena. Es lo mismo que está pasando en el contexto educativo, ¿no? Todos los que somos padres sabemos bien el beneficio de la presencialidad, ¿no? Y obviamente nos gusta y queremos que nuestros hijos estén en el contexto presencial, pero también hubo ganancias en el contexto digital de nuevas formas de
ingresar al conocimiento, de nuevas formas de relacionarse entre estudiantes, de nuevas formas de relacionarse con las instituciones educativas. Y en ese sentido, el mix que resulte de un escenario post-cuarentena o post-pandemia, pues seguramente va a tener que traer esos aprendizajes y sacar los beneficios que sin duda tiene, ¿no? Gracias, Fabricio. Luz Torres nos pregunta, ¿cómo se pronostica el avance de lo digital, crecimiento de los avanzados? No entiendo. O sea, yo me imagino cómo ven ustedes a futuro los pronósticos, bien, cómo los calculan. Yo creo que hay una cosa importante y es que todos de alguna manera, en buena medida, hemos probado el poder de lo digital, ¿no? Creo que los que trabajamos en casa, pues hay cierto alivio con tener que no lidiar con el tráfico y con otra cantidad de cosas. Entonces, todas esas cosas creo que van a jalar mucho, ¿no? Y también va a ser uno muy selectivo con las cosas presenciales, ¿no? Y lo otro que evidentemente que se está percibiendo y que está muy presente es el valor de lo social, ¿no? De la interacción social, ¿no? De hecho, a pesar de que hay un porcentaje importante que en Colombia quiere permanecer en el formato de trabajo en casa, de todas maneras echa mucho de menos el encuentro con sus pares, ¿no? En el caso de mis hijos, cuando regresan de nuevo a la virtualidad como estas semanas, pues lo que extrañan realmente es volverse a encontrar con sus amigos, ¿no? Entonces esa resignificación y ese valor que tiene lo social va a estar muy presente, pero en la medida en que uno puede seleccionar canales digitales y que le alivian de alguna manera a uno la vida, pues van a comenzar a ganar terreno cada vez más, ¿no? Muy bien, Carlos Esteban, gracias. Luz Marina pregunta también de alguna forma conectada con la pregunta anterior. ¿Qué tan predecibles son estos comportamientos a un futuro que se queden los consumidores con un mundo tremendamente cambiante? Yo creo que los comportamientos sociales son muy poco predecibles. O sea, porque por la naturaleza del humano que constantemente se está adaptando, ¿cierto? Y la manera en que nos vamos a adaptar a un nuevo contexto, a una nueva cosa, es bien difícil de predecir. Entonces, sí, como que uno tiene unas cosas esperadas, ¿sí? Como que ya mencionamos anteriormente, ¿cierto? Yo creo que las empresas, o la mayoría por lo menos, no va a volver a tener oficinas de 8 a 6 tiempo completo. Yo creo que no vamos a volver a tener los niveles digamos, de presencialidad que teníamos antes, pero acerca de qué se viene en el futuro, mucho más que unas generalidades, yo creo que es muy poco lo que se puede decir con certeza. Esa es como mi opinión. Bueno, muy bien, Pablo. Natalia Arena nos hace un comentario y una pregunta. Dice, creo que el avance en telemedicina que obligó esta pandemia era una deuda digital. Sin embargo, el acceso a la comunidad general a Internet, la calidad de la conectividad, está lejos de responder a la necesidad. Y pregunta, ¿cómo aportar desde este conocimiento y que el acceso sea más equitativo? Yo creo que hay cosas para destacar en Colombia. El tema pues de un regulador como parado en la línea, asumiendo la labor de hacer un mercado muy competitivo, ha servido, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a medir en 2016 la apropiación digital, veíamos que había cierta correlación, por ejemplo, de la tarifa que se cobraba en algunas ciudades por
por el megabyte transferido en servicios fijos de Internet con los niveles de apropiación, ¿no es cierto? Pero en la medida que el mercado de las telcos se ha vuelto más competitivo, sin duda ha empezado a darse una transferencia de beneficios hacia, digamos, los más pobres de nuestra sociedad, ¿sí? Falta mucho por hacer, digamos, sigue siendo un lujo tener los dispositivos, sigue siendo difícil asumir el pago recurrente de Internet y pues estrategias se están dando, ¿no es cierto? Obviamente en un país como el nuestro, que tiene unas áreas con mucha desigualdad en el desarrollo digital, tiene retos grandísimos en infraestructura y tiene retos después grandísimos en nivelar los niveles de apropiación digital para que esa infraestructura, que si bien es costosa, llega a las regiones, se pueda aprovechar de la mejor manera, logrando como cierto nivelamiento o nivelación, perdón, en la forma en que se aproxima los colombianos al Internet productivo. Entonces, ahí son retos de nuevo, de públicos y privados, de entender que el beneficio de la conectividad es el que genera la posibilidad de construir nuevas dinámicas digitales, de entender que sobre ese piso es que hay transformaciones en la educación, que yo creo que la pandemia lo dejó absolutamente claro, de que hay nuevas formas de acceso a los sistemas de salud pública y digamos desde lo remoto. Y pues vienen retos de cómo fortalecer esa infraestructura, de cómo lograr que esa infraestructura te entregue un Internet de mayor velocidad a todos los colombianos, le entregue un Internet de menos costo por byte transferido a todos los colombianos. Ahí yo creo que pues tenemos un camino que se ha abierto, no es perfecto y no es perfecto y se refleja como en las inequidades que nosotros hemos señalado hoy en el informe, pero también advierte sobre posibilidades de intervenirlo y de mejorar la vida para ciertos colombianos que hoy la verdad no tienen ni siquiera el acceso, ¿sí? Gracias, Fabricio. Luz también te pregunta, dice, ¿cómo se pronostica el mayor crecimiento de actividades como las transacciones bancarias y compras de artículos? ¿Van a crecer o se puede pronosticar un estancamiento? Yo creo que eso sigue, la curva es positiva, o sea, esa pendiente es positiva. No a la velocidad y obviamente cuando ocurren las cuarentenas, pues obviamente se incrementa, pero cuando se da la apertura no vuelve al mismo punto anterior, sino normalmente queda un poquito por encima y eso definitivamente va a seguir creciendo y además pues hay como una anécdota y es, pues Rappi en ciertas zonas del sur no existía. Las cuarentenas hizo que en ciertas zonas del sur de Bogotá estuviera presente o en el nivel de transaccional pues ingresa unos estratos que antes no estaban presentes. Entonces, eso de alguna manera ha obligado a pequeños comercios, a la panadería, a la tienda de la esquina, a las plazas de mercado, a ingresar a formatos digitales. Si hoy en día yo soy de plaza de mercado, yo soy de Palo Quemado y allá hoy en día hay una invasión de billeteras virtuales para hacer el pago. Y oferta de mandar a domicilio y usted me hace la transferencia. Es decir, eso, ambas puntas están caminando en ese mismo lado y van a ir creciendo, definitivamente. Sí, yo creo, complementando, que depende mucho de los plazos de los que estemos hablando. ¿Sí? Es decir, puede ser que en el corto plazo, ahorita que se abra, la cuarentena disminuya un poco, digamos, aumente la transacción en efectivo,
Pero si uno ve lo que está pasando con las generaciones jóvenes y un poco lo que nos mostraba, lo que mostrábamos nosotros, y como son los jóvenes los que más probabilidad tienen de ser del avanzado y las generaciones que vienen, pues es indiscutible que uno, a medida que los jóvenes van adquiriendo la capacidad de hacer transacciones e incrementan sus niveles de ingresos y de compra, eso va a aumentar. Eso sí, ahora, ¿qué tanto, qué tan rápido, cómo se va a hacer, si se va a inventar un nuevo método, si va a ser rápido o va a ser otra cosa nueva? Eso no se sabe, pero sí, esas generaciones, a medida que van a incrementar sus niveles de ingreso, sí podemos esperar una transformación absoluta en, en el e-commerce y en las transacciones y en todo. Y Sí, no hay... es como claro que el e-commerce empieza a entregar unos beneficios que por ejemplo, para nosotros han sido evidentes, por ejemplo, en que si bien se da en el área rural en menor proporción, menos personas compran a través de Internet, cuando las personas compran a través de Internet, logran incrementar la frecuencia, es decir, abren un canal que se vuelve funcional y en ese sentido son personas que mantienen un hábito fuerte de compra por Internet. Entonces, pues predecir que el e-commerce va a seguir creciendo, yo creo que no es una gran aventura. Lo que hay que decir ahí es que va a unos ritmos muy diferentes entre categorías, ¿no? Hay unas categorías que obviamente tienen mucha más carga de experiencia por sus niveles de desembolso, también tienen unos perfiles mucho más digitalizados, pero hacia allá vamos y esto que pasó durante o que está pasando durante la pandemia es un entrenamiento que ya nadie nos va a quitar, el entrenamiento queda y sobre ese entrenamiento se puede construir. Bueno, muy bien. Vamos con unas últimas preguntas ya para ir cerrando. Liliana nos dice un comentario y una pregunta. Dice, Latinoamérica ya desigual antes de la pandemia agudizará más las brechas sociales. Y pregunta, ¿cómo ayudar con estrategias y tácticas para que los gobiernos puedan enfrentar este reto, teniendo en cuenta las desigualdades en salir de la crisis, vacunas, deuda externa? Bueno, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? ¿Cómo Sí, ayudar pues yo creo que el enfoque en entender que la digitalización no es solo tender el cable, ¿no es cierto? Es un paso importante. La digitalización, más allá de tender el cable, es servir los beneficios de, de- de estar en esa nueva red, ¿no es cierto? Es entender cómo eh, esas redes que empiezan a romper un poco la necesidad de estar cerca, ¿no es cierto? Y admiten que los beneficios se transfieran con cierta distancia, pues es algo en lo que todos podemos trabajar, digamos, incursionar a cadenas globales de valor depende mucho de que esas redes empiecen a ser funcionales. Entonces, pues obviamente esperamos que desde lo público se dé lo más importante, que es terminar de tender la infraestructura, ¿no es cierto? Que por la geografía de nuestro país ha sido un reto, pero terminar de tender la infraestructura es muy importante. Que las conexiones móviles sirvan cada vez para usos más complejos es importante y eso se logra ampliando el ancho de banda de las conexiones móviles. Que las dotaciones en los hogares aumenten, ¿no es cierto? Porque Carlos Esteban les dijo hace un momento cuando empezó la cuarentena, pues los hogares se habían esforzado mucho en tener como dotación el smartphone, pero no había computadores y usos necesarios durante la pandemia, como la educación en casa y el trabajo en casa, no estaban bien soportados desde el smartphone. Entonces, es el ecosistema digital trabajando al servicio de un objetivo y es que en la medida que haya más personas dentro del ecosistema, también los costos de transacción disminuyen. ¿Sí? Ahí hay como una forma de buscar que esas condiciones empiecen a articularse con la menor fricción posible para que ocurran rápido, ¿no?
Yo sé que contesto una generalidad, pero la pregunta es bien difícil. Es así, pregunta que es un gran reto contestar. Bien, ya para terminar, sé que hay muchas preguntas, porque el tema es muy interesante. También le voy a pedir a los speakers, a Fabricio, a Carlos, a Pablo, que nos dejen en el chat sus datos, por si quieren hacerles preguntas particulares después, ya más a medida, porque entiendo que el tema da para mucho. Gloria nos hace un comentario, una pregunta, dice: ¿sería relevante empezar a medir la eficiencia de los nuevos comportamientos laborales? ¿Ya lo están haciendo? Por ejemplo, las reuniones de ejecutivos en las multinacionales obtienen los resultados esperados. Creo que ahí lo que está sucediendo es que las empresas se están adaptando. Lo que, a ver, ¿qué afirmación puedo hacer con base en la evidencia que tenemos? Es que la gente se siente más productiva, ¿sí? O sea, hay una percepción de que es mucho más productiva, ¿no? De hecho, casi que lo que se experimenta son jornadas un poco más extensas, hay un impacto en lo físico, me imagino que por cierto sedentarismo, ¿sí? Sin embargo, creo que la pregunta tiene más, es como un enfoque de tradicional de cómo se mide el trabajo, porque antes de alguna manera el trabajo se estaba midiendo, era con respecto al horario, ¿no? Y acá hay una medición mucho más sofisticada, ¿sí? En términos de productividad y una medición mucho más profunda, ¿no? Respecto del aporte de cada una de las personas, ¿no? Y en eso creo que hay unas empresas que tienen, digamos, esas métricas y tienen esas tecnologías y han desarrollado y de alguna manera las están implementando con mejor éxito. Y hay otras empresas que están comenzando a transformar de alguna manera su visión y abrirse a la posibilidad pues de cómo trabajar en este formato de alguna manera disperso, ¿no? Entonces, pues digamos que estamos como más bien en esa ruta, en ese camino, pero tal vez que lo que sí es evidente es que el mundo al que vamos a llegar es un mundo diferente al que dejamos en marzo del año pasado, ¿no? Y evidentemente el trabajo y esto y la concepción del trabajo se va a transformar. No sé si Pablo o Fabricio quieran agregar algo. No, no, es un curso que todas las empresas están tomando, ¿sí? Yo creo que no hay empresas con certezas. Lo que uno ve es, incluso las empresas más avanzadas, como haciendo los documentos, compartiendo sus experiencias de qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado, pero nada de como este es el camino, pues esta es la manera en que vamos a trabajar. No, yo por lo menos no lo he encontrado, sino empresas adaptándose, lo que mencionaba Carlos Esteban. Bueno, muy bien. Darle las gracias a Pablo, a Fabricio, a Carlos Esteban, al Centro Nacional de Consultoría. De verdad que hemos disfrutado mucho y aprendido mucho, una vez más. Bien, les pido recordarles que todavía hay preguntas en el chat, manden sus datos para que ellos los puedan contactar y puedan responder a ya cada una de sus particularidades. Entonces, les agradezco muchísimo. No sé si para terminar tienen algún comentario, Fabricio, Pablo, Carlos. No, pues de nuevo, gracias de nuestra parte por la invitación. Gracias, Leandro, todo el equipo y todos los que hacen posible que estos encuentros se den. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos aquellos que abrieron un espacio y se conectaron y nos escucharon. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A los demás, a los participantes, mañana continuamos. Mañana estaremos
iniciando a las 9 de la mañana. Tenemos una invitada muy especial, que es Carolina Ibargüen de Cantar y Bope Media, con las tendencias y predicciones de las marcas y los medios para el 2021. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos en la celebración de la Semana del Investigador de Mercado. Que tengan un muy buen martes y los espero mañana.